Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de las posibilidades que existen en nuestros entornos, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, de conservar biodiversidad. Y la vamos a centrar en los insectos. Por eso el título es Ciudades e insectos creando hábitats. Y vamos a ver que es posible, a pesar de que nos creamos que las ciudades son medios artificiales, son medios donde vivimos, pero son espacios, tenemos que tener en cuenta que son espacios de vida, son heterogéneos en sí mismos, todas las ciudades, y es verdad que han ido creciendo adaptándose a las necesidades humanas. Son medios más o menos artificiales donde vivimos, donde desarrollamos, donde tenemos en nuestra vida cotidiana y que en muchas ocasiones las hemos ido apartando del entorno natural donde vivimos. Y sin embargo, a todos o a la gran parte de la ciudadanía le gusta la naturaleza. Pero esa naturaleza que la entienden en el seno de las ciudades como una naturaleza domesticada, una naturaleza que podemos modelar, una naturaleza que podemos hacer nuestra y nos molesta generalmente esa naturaleza silvestre. Pero este espacio que son las ciudades, sin embargo, nos ofrece múltiples oportunidades para conservar la biodiversidad, para contribuir a esa conservación de especies y crear hábitats donde puedan vivir. El problema es que las ciudades que nos ofrecen esas oportunidades para conservar biodiversidad, para ser más saludables, es que a veces las entendemos apartadas de las políticas de conservación, y el porqué de esta realidad la podríamos encontrar en que generalmente las políticas ambientales, tal y como las hemos entendido a lo largo de la historia, de toda nuestra historia, podría decir, desde que empezáramos a conservar en el siglo XIX, pero actualmente también incluso como son centros de biodiversidad aislados del mundo. Creamos auténticos guetos de biodiversidad y nosotros asistimos a ese teatro que supone el mundo, que supone la naturaleza, donde la observamos, la vemos, nos interesa, nos gusta, pero la tenemos de forma apartada. Por eso, las políticas de conservación que en general hemos mantenido son políticas de espacios protegidos aislados, donde nos fijamos más en especies emblemáticas, muchas veces cercanas a nosotros. ¿Quién no ha oído hablar del lince, del águila real, del oso? Y qué poco hemos oído hablar de peces protegidos, de anfibios y reptiles, y no digo ya de insectos. Pero además esas especies emblemáticas y los espacios protegidos los hemos conservado, los hemos diseñado y políticamente los hemos creado como una especie de defensa a la actividad humana. Es como si hubiéramos decidido que nuestra vida en la Tierra sea blanco o negro, que podemos transformar fuera y conservar dentro. Creamos esos espacios protegidos y en el resto podemos transformarlo. Y ahí, en ese espacio transformado, en ese resto, están las ciudades donde vivimos. Por eso no hemos interiorizado las posibilidades que nos ofrece una ciudad para contribuir a la conservación de la biodiversidad. Las áreas no hay que protegerlas del desarrollo humano y aislarlas del entorno. Tenemos que ser los humanos los que nos integremos de una vez en nuestras actividades en la naturaleza, y las ciudades forman parte de ella. Por lo tanto, si queremos avanzar en la conservación de la biodiversidad, de hacer el mundo más sostenible y más saludable, necesitamos cambiar los conceptos de protección de la naturaleza. Necesitamos evolucionar desde las posiciones conservacionistas más estrictas a un concepto de naturaleza que está ligada al territorio, un territorio que es transformado constantemente, que constantemente lo hemos utilizado a lo largo de nuestra historia, desde el Neolítico actualmente, y que es un territorio en continuo cambio.
Si de algo estamos seguros, si de algo solo podemos estar seguros, es que el cambio existe. Lo que no podemos estar seguros es de conservar lo que hoy vemos para años venideros. Es una equivocación la conservación de la naturaleza basada en una visión de la misma como si fuera una foto fija en el tiempo que queremos conservar porque nos gusta o porque tiene ciertos valores que apreciamos, que evaluamos y consideramos necesarios conservar. Tenemos que considerar la naturaleza como un mundo cambiante que va a variar a lo largo del tiempo, del espacio y más en el escenario de cambio climático que tenemos. Por lo tanto, nuestra gestión de la biodiversidad tiene que ser un auténtico gradiente de conservación desde las zonas de mayor grado de naturalidad hacia las zonas de mayor explotación. Y ahí entramos nosotros en las viviendas y usos de nuestras ciudades. Una ciudad que tiene que ser más amable para los habitantes, pero que además puede conservar diversidad de vida. Tiene que ofrecer servicios, pero tiene que ofrecer también, ¿por qué no?, naturaleza integrada en la ciudad. O mejor dicho, yo diría, la ciudad integrada en la naturaleza. Pero es una solución, como indico y como pongo aquí, que no es fácil. No es fácil porque los intereses de nuestra sociedad, de los distintos grupos sociales, son contrapuestos. Desde el que observa la naturaleza como algo espiritual al que simplemente como ocio o oportunidad de negocio. Y por eso es complicada la conservación de la naturaleza y si es complicada en sí mismo, mayor es la complicación que se nos presenta en una ciudad. Y sobre todo, como veremos ahora, cuando hablamos de conservar insectos. Pero, ¿por qué conservar insectos? ¿Qué pasa con los insectos? ¿Son tantas las especies de insectos? Pues, y si son muchos, algo tendrán que estar cumpliendo en esta tierra, en esta vida, si son muchas especies, porque no es otra cosa que fruto de la evolución. No es otra cosa que fruto de millones de años de evolución, donde las especies han ido formándose, encajando como un puzzle entre ellas, interrelacionándose y han llegado a nosotros. Conocemos nada menos que más de 1.300.000 especies en el mundo. ¿Y esto qué representa frente a la vida que conocemos? Pues conocemos aproximadamente 1.750.000 especies y de ellas, esas son las que hemos sido capaces de dar nombre y de ellas más de 1.300.000 son insectos. Fijémonos aquí. Esta flecha nos está señalando los cordados. Aquí están todos los vertebrados, además de otros grupos que se llaman cordados, pero vamos, todos los vertebrados. Desde el último pez hasta nosotros. Y fijémonos qué poquita es la proporción respecto a lo que son los vertebrados. El 1% de la biodiversidad mundial. ¿Y por qué hablábamos de insectos? ¿Cuántos son los insectos? Pues los insectos en este diagrama nos lo muestra. Más del 75% son insectos. Los coleópteros, solo los escarabajos, el 22%. Las moscas, el 9%. Las avispas, abejas, abejorros, el 8%. Las mariposas y polillas, el 7%. Otros grupos de insectos, el 13%. Y aquí el resto, aquí meteríamos las arañas, las ciempiés y los gusanos, etcétera, un 12%. Todo esto es biodiversidad. Y las políticas que hemos aplicado generalmente y que incluso aplicamos a veces y muy orgullosos de conservación en las ciudades es para conservar este 1%. Y nos olvidamos de todo este porcentaje. Y es un porcentaje, por lo tanto, que nos está diciendo que algo es importante en la naturaleza, algo es importante en la vida en la Tierra, lo que representa este grupo de animales, porque si no, nunca hubieran tenido el éxito biológico que han tenido para tener tal volumen, tal porcentaje de especies. Eso quiere decir que probablemente los insectos, y es que lo que vamos a intentar transmitir, tienen un papel importante en la Tierra. Y sin embargo, en este momento es de los grupos más amenazados. Gracias. Bien, resuelto el tema
Los insectos. Los insectos son muchos, son muy abundantes, pero qué difícil es conservar insectos y lo importante que son, como vamos a ver, para nuestros ecosistemas y para nuestra vida en la Tierra. Los insectos, la verdad que provocan rechazo en gran parte de la población, por eso es tan complicado y tan complejo la conservación de los insectos. En general, si preguntamos a nuestros amigos, a nuestros convecinos, a cualquier ciudadano, lo van a identificar con esa imagen que tengo aquí: cucarachas, mosquitos, moscas, y los consideran, los insectos, por favor, son desagradables, son dañinos, son prescindibles los insectos. Los insectos los queremos fuera de nuestro entorno. En general, la gente los tacha, además de bichos, y son animales, tan animales como puede ser el elefante o el águila imperial, son feos y asquerosos, los consideran. Y muchas veces me han preguntado, ¿pero para qué sirve un insecto? Porque claro, las personas ven esto alrededor de sus casas, los insectos que les molestan. Hombre, verdaderamente tampoco son siempre tan feos. A veces son auténticas joyas de naturaleza. Estos son insectos que parecen oro y plata. Estos son insectos de las selvas tropicales que son unas auténticas maravillas. Las mariposas tienen unas formas y unos colores fantásticos. Los insectos, en realidad, es un mundo fantástico de formas y colores. Es la mayor biodiversidad que existe, como decía, más de 1.300.000 especies son insectos, y los insectos son los que permiten que la vida siga fluyendo en la Tierra, que la vida exista. Su diversidad forma parte de ese gran puzzle de la vida, de ese rompecabezas de la naturaleza, donde todas las especies son imprescindibles. No hay especies más importantes que otras. Sí hay especies que las hemos nosotros considerado como emblemáticas o como más importantes simplemente porque es más cercano a nosotros un lince que un escarabajo. Y la cara de un lince cachorro, pues es una cara como de un gatito pequeño, que es mucho más agradable que de una oruga de mariposa encima de una planta. Pero, sin embargo, todas son piezas imprescindibles. Pero es que, además, los insectos tienen un papel importantísimo en el mantenimiento de la vida en la Tierra. Sin los insectos no habría vida en la Tierra. Erwin Wilson, por ejemplo, unos grandes biólogos conocidos internacionalmente por sus estudios de biodiversidad, decía que si los insectos desaparecieran de la Tierra, algo totalmente imposible, desapareceremos nosotros antes que los insectos, lo cual no quiere decir que desaparezcan miles y miles de especies de insectos, pero siempre quedará un reducto. Si desaparecieran los insectos de la Tierra, la vida en la Tierra desaparecería en menos de 3-4 semanas, porque los procesos se paralizarían. Intervienen en todas las cadenas tróficas de los seres vivos, muchos aves, muchos anfibios, reptiles, peces, mamíferos se alimentan de insectos, pero los insectos son los que van a mantener esa vida en la Tierra. Fijémonos que precisamente por eso la Asociación Española de Entomología con Ecologistas en Acción, y aquí participa el Instituto de Investigación CIBIO, el Centro Iberoamericano de Biodiversidad de la Universidad de Alicante, hemos lanzado una campaña nacional donde se llamamos sin insectos no hay vida. Queremos llevar a las autoridades, queremos llevar a la sociedad en general, queremos llevar a las administraciones, políticos, al ánimo de ellos la importancia que tiene el conservar insectos y el crear hábitats para insectos. El problema de la caída, de la pérdida de insectos en este momento es 8 veces más rápida que de mamíferos, aves y reptiles, y se habla poco. En estos últimos años la prensa se ha hecho eco de muchas veces de esta caída de los insectos, e incluso ha habido una corriente mundial que le ha llamado el efecto parabrisas. Es una anécdota, pero es muy gráfica. Hace muchos años, cuando yo empezaba mis estudios de biología ya a finales del siglo pasado, y recuerdo que cruzábamos la península, cruzamos España en el coche y nos teníamos que parar 3 y 4 veces a limpiar el parabrisas del coche porque se llenaba de insectos.
Yo ahora invito a los que me estén oyendo a que recuerden cuántas veces se han parado en el coche cruzando España para limpiar el parabrisas por los insectos. Esto significa, es una cosa muy gráfica, pero significa que las poblaciones de insectos han caído drásticamente. Hablamos con gente mayor de los pueblos y te dicen que ellos veían volar mariposas, abejas, abejorros, moscas diversas en el campo y que ya no hay. Solo tenemos que fijarnos en algunas zonas rurales, sobre todo de tradición agrícola más intensa durante estos últimos años, para ver que podemos pasear y no vemos los insectos. Entonces, la campaña que hemos lanzado es precisamente por esto, porque sin los insectos no hay vida. ¿Y por qué no hay vida? Porque los insectos son los que mantienen, por ejemplo, la diversidad vegetal. 3/4 partes de las flores dependen de los insectos, las plantas con flores. La fructificación, el mantenimiento de biodiversidad vegetal dependen de los insectos polinizadores. El 70% de las plantas mediterráneas son polinizadas por insectos. Y a veces, yo lo he visto, cómo se han emprendido proyectos para mantener plantas mediterráneas, haciendo cultivos in vitro, plantando en la naturaleza, buscando zonas, pero si lo que nos faltan son los agentes que lo mantienen. Es como si yo planto un jardín, no en contrato a jardineros y además no le pongo agua. Puedo seguir replantando, pero nunca tendré el jardín. Las plantas mediterráneas pasa lo mismo. El 70% de las plantas mediterráneas son polinizadas por insectos. Dependen de los insectos para la producción de semillas, dependen de los insectos para extenderse, para mantener su biodiversidad y mantener los ecosistemas. Son los grandes recicladores de la naturaleza. Hay insectos que yo llamo los basureros de la naturaleza. Son los responsables del 20% del reciclaje de la biomasa vegetal y son los recicladores por excelencia de cadáveres y restos, por ejemplo, de excrementos animales, que lo vemos muy bien en zonas ganaderas. Ellos son los que deshacen, destruyen, desmenuzan y permiten después que las bacterias y los hongos actúen. Pero si los insectos no fragmentan, no se alimentan y no destruyen, las bacterias y los hongos no intervienen. Y solo tenemos que verlo eso en un campo, por ejemplo, de pastoreo con sobrepastoreo, como hay en España en muchos sitios donde hay un exceso de ganado, donde vemos las boñigas cubriendo los campos de boñigas. De hecho, eso es uno de los problemas que tuvo Australia desde los años 60. El exceso de ganado ovino y vacuno en Australia llevó a una invasión de excrementos en los campos, que con millones de pérdidas de dólares en pasto y aumento de poblaciones oportunistas como las moscas. ¿Cómo se arregló? Importando desde Europa escarabajos que no compitieran con los escarabajos de Australia y al mismo tiempo destruyeran las boñigas. Son los que mantienen los pastos y cultivos. ¿Por qué? Porque ellos van a incorporar esa materia orgánica al suelo, van a abonar de forma gratis. Tenemos abonadores, tenemos unos magníficos compañeros de viaje que abonan el suelo e incorporan, por lo tanto, los nutrientes. Y entonces mantienen los pastos, mantienen los cultivos, mantienen la producción de los frutos. En las zonas ganaderas, si no hay insectos, el pasto se pierde. Porque los insectos no solo incorporan al suelo estos excrementos, es que además los van a incorporar, van a permitir que los microorganismos invadan el suelo, van a hacer galerías, van a airear el suelo, van a eliminar los parásitos gastrointestinales de ese ganado, porque no los dejarán libres en el suelo, porque los habrán incorporado, acabarán muriendo enterrados. Por lo tanto, no hay una nueva incorporación. En Estados Unidos se calcula que la acción de los escarabajos en zonas ganaderas supera los 380 millones de dólares al año. Y en el Reino Unido superan los 367 millones de libras esterlinas, simplemente en zonas ganaderas. Me acuerdo, hace ya pues más de 30 años, estudios en Estados Unidos ya hablaban más de en todo Estados Unidos,
entre zonas ganaderas y otras zonas, los insectos aportaban más de 2.000 millones de dólares en zonas agroganaderas. Pero, ¿qué decir de otros insectos que degradan madera? Qué difícil es hacer entender a muchos que no son plagas, que son insectos que viven en el monte, que viven en nuestros árboles e incluso en los árboles de nuestras ciudades. Esos que vemos ahí en la foto son árboles de ribera de una ciudad. En este caso, esa ciudad en concreto es Palencia, donde esos árboles viejos, esos árboles que muchas veces dicen hay que tirarlo porque es un árbol viejo que ya produce leño, tiene esos agujeros, tiene heridas, tiene zonas donde hay una fauna impresionante de insectos. Unos insectos que se llaman saprosílicos, son los insectos que viven sobre los árboles, y es una de las faunas más amenazadas de Europa, que se están haciendo grandes esfuerzos en los países europeos para su conservación, manteniendo, entre otras cosas, los árboles maduros. Los árboles de nuestras ciudades, de las riberas, de algunos parques más naturalizados, es una oportunidad para conservar estos insectos que viven horadando, que son los xilófagos, que viven en huecos alimentándose de la materia orgánica acumulada por otros insectos o incluso a veces de aves o pequeños mamíferos, saprosílicos, descomponedores que van a descomponer materia orgánica, lo sabrá que también aprovechan esos huecos para alimentarse de los hongos que viven ahí dentro, los habrá depredadores que se alimentan de ellos. Y todo esto forma parte del ciclo de la vida. Estos insectos no son una plaga que acuden al árbol. Estos insectos son parte de esa vida, de esa biodiversidad que va a vivir sobre el árbol y va a degradar madera en un momento de senescencia del árbol y que va a devolver al suelo todos los nutrientes necesarios para que otras plantas y otros árboles puedan seguir viviendo. Son recicladores de la naturaleza. Lo que pasa que es verdad, cuando lo tenemos en un jardín, cuando lo tenemos en un cultivo, pues nos produce ciertos daños económicos e incluso a veces estéticos si queremos entender que una madera con orificios no es estética. Pero, sin embargo, no podemos hacer acciones teniendo en cuenta esto en determinadas áreas de las ciudades, en determinadas zonas que tienen más naturalizadas, donde podemos mantener y además informar. Porque todas estas acciones tenemos que transmitirlas a la sociedad y tenemos que ser capaces a nuestros conciudadanos de transmitirlo. Tenemos que ser capaces de informar y decir que eso lo que tenemos ahí no son plagas que hay que, como dicen vulgarmente, fumigar. Es una palabra que se utiliza para todo, aunque solo se debería utilizar en determinados términos. Pero, claro, entonces también muchas veces me dicen, sí, ¿y los campos agrícolas? ¿Qué pasa con las plagas? Claro, porque nosotros estamos viendo nuestras plagas urbanas, los mosquitos, las cucarachas, esas moscas que nos acercan y nos entran de vez en cuando en alguna casa, y vemos nuestros huertos y nuestros jardines que tienen plagas. Pero estas plagas son menos del 2% de las especies conocidas. Y sin embargo, en los insectos encontramos los auténticos amigos del agricultor, del horticultor, porque es la fauna auxiliar. Nosotros podemos controlar plagas de forma natural, utilizando insectos que son depredadores de esas plagas, que puedan poner el huevo dentro incluso del insecto y van a comérselo por dentro, lo van a matar, las plagas. Y eso es lo que llamamos el control biológico de plagas. Es muy importante y los que se dedican a la agricultura orgánica lo conocen bien. Y los jardines cada vez más. Y la Unión Europea, desde hace ya varios años, nos está limitando continuamente los agroquímicos que echábamos. Vivíamos en un mundo de agroquímicos insano, donde preferíamos no ver un pulgón en la planta y tragarnos en nuestros pulmones los productos químicos que producían cáncer, malformaciones o como mínimo un estado de salud desmejorado. Y eso frente al
ese miedo ancestral que tenemos a veces los insectos y a querer tener una planta, querer vivir en la naturaleza, pero sin animales, con plantas que no tengan ningún insecto, como si fueran artificiales. Los insectos son fundamentales para el control biológico de plagas. Los espacios de nuestras ciudades nos ofrecen oportunidades para mantener los insectos. Esto que he contado hasta ahora y que veíamos al principio, este rechazo que viene a los insectos, creo que las ciudades nos ofrecen espacios magníficos, extraordinarios. Cada vez más actuaciones en este sentido existen. Parques y jardines, los árboles en las calles, los alcorques de los árboles, las fachadas con jardines verticales, las azoteas. Todos esos sitios que estamos viendo que hacen una ciudad amable, porque cuanto el verde, además, hace que espiritualmente nos encontremos mejor también en las ciudades, pero aparte de eso, están contribuyendo, aunque no nos hayamos dado cuenta, a la biodiversidad. Deberíamos de crear zonas que contribuyan a disminuir, por ejemplo, la temperatura ambiental, huir de esos sellados del territorio, del suelo, con el cemento que cubren plazas, que cubren espacios grandes, como a mí mismo me ocurre cada vez que entro yo en mi instituto de investigación y tengo que cruzar una explanada de cemento que podía ser amable, ajardinada, con simplemente unas zonas de entrada para acceso de los peatones. En la depuración de agua y aire, en definitiva, favorecer la existencia de diversidad de hábitats. Tenemos que ser capaces, por lo tanto, pero es una cosa que tenemos que interiorizar. Tienen que interiorizar los profesionales de la arquitectura, los profesionales del urbanismo, los profesionales que no trabajan con estos temas, pero que conviven en esas ciudades. Tenemos que entender que podemos transformar el ecosistema urbano en un ecosistema saludable y lleno de vida. Y no ver que se nos ha llenado de bichos la ciudad, sino que esa ciudad están conviviendo con nosotros seres vivos que comparten esa aventura de la vida en la tierra. Las ciudades, en general, muchos me podéis decir, pues, hemos diseñado espacios verdes y esos espacios verdes son bien bonitos, pero hemos diseñado espacios verdes muchas veces aislados. Elementos aislados que hemos relegado en la naturaleza a un plano simplemente estético o recreativo. Hemos creado espacios que son estéticos, pero que son césped, que son auténticas alfombras, segadas, bajitas, que nos permiten andar sobre ella, donde de vez en cuando ponemos plantas ornamentales y la mayor parte de las veces exóticas, que no atraen ni mantienen diversidad de nuestro entorno o solo a las especies muy generalistas. Es como si pintáramos un cuadro y eso nos gustara más que pisar el campo silvestre. Son espacios agradables y ante no tener espacios de ningún tipo verde, hay que decantarse por estos. Pero a veces con los mismos recursos y con un poco más allá de ideas, podemos ir hacia espacios más naturalizados y más integrados en la naturaleza. Podemos crear zonas naturales que contribuyan a crear hábitats llenos de vida. Es una visión paisajista que necesitamos desarrollar, que utilicemos recursos del entorno. Estas fotos que está ahí, una es la Universidad de Alicante, lo que llamamos bosque ilustrado. Estoy seguro que más de uno, si preguntara, le diría, está lleno de malas hierbas. No, está lleno de naturaleza viva, no artificializada. Y el otro es un jardín en una zona cercana aquí de Pedreguer y eso es un jardín que ha integrado el jardín en el territorio, utilizando plantas mediterráneas y utilizando el agua. Y entonces ha logrado crear un espacio vivo. Son jardines naturalizados, con especies autóctonas adaptadas a las condiciones ambientales de la región. En el momento que estamos de cambio climático y con los costes energéticos que tenemos, a buscar especies de nuestro entorno para la jardinería es fundamental, porque nos va a costar económicamente mucho menos su mantenimiento.
y son especies que además estarán conectadas con la naturaleza. Estamos ofreciendo a las especies de los entornos urbanos pequeños hábitats en las ciudades, que están conformados por especies, si no las mismas, cercanas a las que tienen esos hábitats naturales. Hay muchas ideas sobre esto. Hay muchas ciudades que han emprendido. En España, Barcelona, Vitoria. Esta diapositiva que pongo es Valencia, es Grau Green en Valencia. Pero hay pequeñas actuaciones. No hay que empezar por grandes actuaciones. Yo a las personas que se dedican al diseño de ciudades, al mantenimiento de ciudades y jardinería, le pido siempre, empecemos por pequeños esfuerzos y vayamos poco a poco avanzando. Cualquier esfuerzo es importante. Cualquier esfuerzo va a contribuir. Y en Salamanca mismo está empezando a mantener pequeñas rotondas y sitios es una ciudad muy urbana, las zonas verdes están fuera en las zonas del río, por ejemplo, excepto un parque que tienen ya en el centro de ciudad, y sin embargo empiezan a hacerlo. Pero aquí, en esos espacios, es donde podemos mantener una biodiversidad de insectos. Esos insectos que necesitan que los protejamos, que necesitan que les hagamos caso, que en ello nos va el futuro de la naturaleza, que en ello nos va el bienestar humano, aunque no nos cueste entenderlo, porque nos hemos empapado durante años de que la naturaleza eran las grandes especies singulares, como decía al principio, el oso, el lince, el águila imperial, algunas plantas, y nos habíamos olvidado de lo que despreciativamente llamamos bichos. ¿Quién no ha asistido alguna vez a una reunión donde están los adultos y los niños jugando y un niño que le dice a su padre, papá, un bicho, y sin mirar se sigue tomando la caña y dice, pues písalo, y no sabe ni lo que está pisando? Eso, si le dijera papá un pajarito, irían todos a verlo. Eso es lo primero. Tenemos que romper esquemas, tenemos que romper esas barreras que tenemos y tenemos que favorecer la existencia de hábitats de floración silvestre. Pero floración silvestre, y por eso lo pongo en grande, no hay malas hierbas. Ese concepto de la mala hierba que hay que quitar de los cultivos de los jardines es una gran equivocación. Son hierbas silvestres. No hay malas hierbas en la naturaleza. Son hierbas que intentan volver a revivir en los espacios. ¿Cómo podemos hacerlo? Aquí tenemos un ejemplo del Reino Unido donde el ayuntamiento siembra cinturones alrededor de la ciudad en zonas de esparcimiento, semillas de plantas con flores de las zonas naturales de los alrededores. Crea espacios, crea hábitats para los insectos. Aquí tenemos un alcorque de los árboles de la ciudad de Valencia. Se mantienen plantas, se mantienen flores, y esas flores debían ser lo más naturales, lo más silvestres posibles. Una acción que generalmente se observa, y que casi todos habrán observado, es cuando empiezan las flores, en las rotondas de las vías de comunicación, en las afueras de las ciudades, en las rotondas o en los alcorques de los árboles, aparecen ya el jardinero que tiene la orden de quitar todo para que no haga feo. Pero esto no se ocurre en todos los sitios. Aquí en la Universidad de Alicante mismo, pues es complicado el mantener a veces esto. Hay sentimientos encontrados. Es el que dice qué bien que estamos manteniendo espacios con hierbas silvestres, al que dice no cuidan nada estos espacios, que vaya hierbajos tienen. Esos hierbajos que llaman algunos son plantas silvestres importantísimas para mantener la biodiversidad de los insectos. Son plantas que son base de alimentación y de refugio de muchos insectos, que crean hábitats y para insectos que bien directamente relacionados con la planta o simplemente en el espacio heterogéneo que van creando en los distintos sitios. Podemos crear refugios de nidificación y desarrollo, lo que se da en llamar en muchos sitios hoteles de insectos. Son acciones de conservación importantes. Esto es muy sencillo, no hace falta gastarse grandes sumas en hacer una casita como esta, que ya han bajado los precios también, o sea, son relativamente baratas. Es que lo podemos hacer, cualquiera puede contribuir. Son 4 palos, 4 cilindros o tacos de madera con distintos tamaños de
de orificio hechos con una broca, cañas cortadas, acumuladas, ladrillos. Podemos crear espacios magníficos para la nidificación de las abejas silvestres. Esas abejas que decimos tantas veces, están cayendo la diversidad de abejas. No hay abejas silvestres, no hay polinizadores y vamos y queremos poner colmenas. No, la colmena es importante. Las colmenas, pero es como si quisiéramos en África, como no hay ungulados en las sabanas, están desapareciendo, voy a llevar vacas y ovejas. Estamos metiendo animales domésticos. Las abejas son animales domésticos. Son importantes y son importantes polinizadores, pero muy vagos. Son silvestres, acuden a las plantas que les son más cómodas. Necesitamos favorecer las abejas silvestres. Quizás sorprende la cifra de que en España tenemos más de 1.700 especies de abejas silvestres que nidifican en espacios como este o a veces en el suelo y que son los que mantienen gran parte de la biodiversidad silvestre. No, las abejas domésticas también mantienen, pero en determinados espacios donde se les lleva para que produzcan miel. Y a veces hay un problema de competencia con las abejas silvestres. Pero estos espacios van a favorecer y vamos a mantener esa diversidad animal, los polinizadores, y vegetal por las plantas donde acude. Estos son ejemplos en sitios, por ejemplo, en Salamanca están poniendo, en la Universidad de Salamanca han puesto, pero han extendido a las rotondas, en Navarra también, en la Universidad de Navarra, con los estudiantes de ciencias ambientales lo han extendido, en zonas urbanas de Segovia. Nosotros tenemos una pequeña, en la universidad, unos pequeños refugios de estos en la estación biológica que tenemos en Torretes, donde se instalaron algunos. Vale, gracias. Bueno, y ya voy terminando, porque las ciudades, si se diseñan de otra forma, algunas zonas de estanques, eso, son grandes mantenedores de biodiversidad. Pongo aquí el ejemplo del Parque de la Marjal de Alicante, diseñado como un jardín con una función fundamental de retención de aguas en las épocas de grandes lluvias, que cumple su función, pero que al mismo tiempo durante todo el año es una zona que mantiene una alta biodiversidad. Podemos ir y ver la cantidad de aves acuáticas que hay, de diferentes especies, pero es una zona, por ejemplo, de paso, en la época de libélulas, Alicante, estamos en una de las zonas de migración de insectos. Mucha gente no sabe, o realmente desconoce que los insectos migran en grandes cantidades. Hemos oído hablar de la mariposa monarca ya en Estados Unidos. Pues en Europa, más de 2.000 kilómetros de frente hay de migraciones de insectos todas las primaveras y todos los otoños. Del otoño de Centro Europa hacia el norte de África, sur de la península ibérica, en primavera hacia arriba. Entre ellas, de los grandes migradores son las libélulas. Y las libélulas ya podemos protegerlas en el centro de Europa si cuando vienen aquí no tienen espacios donde vivir. Y es uno de los grupos más amenazados de Europa por la contaminación de las aguas, por ha habido que las larvas son acuáticas y les ha afectado muchísimo. Pero son animales que necesitan, pues, por ejemplo, la marjal es uno de los sitios extraordinarios de donde se reproducen, donde en invierno están las libélulas, se pueden ver, esas fotos de ahí son tomadas en la marjal. Entonces, una actuación con otro fin, pero con un diseño naturalizado del entorno, mantiene una alta diversidad, por ejemplo, de vida, en este caso libélulas, pero ahí hay coleópteros acuáticos, hay otros insectos acuáticos como chinches, etcétera, y es una zona también que produce humedad en el contorno. Por lo tanto, si aquí a esto le añadiéramos que no tiene refugios de insectos y simplemente a veces acúmulos de piedra en el suelo o de estacas, tendríamos una zona de refugio de insectos muy interesante. Y por último, ya hablar de una zona importante para la biodiversidad son los huertos urbanos, para esta biodiversidad. Si sabemos mantenerlo, los huertos urbanos generalmente no se le echan agroquímicos, es muy raro que se echen agroquímico, se mantienen con control biológico y son excelentes refugios para la biodiversidad en nuestras ciudades. Cualquier rincón se puede convertir, desde una azotea a una rotonda, en huerto urbano.
no hace falta a veces grandes espacios, pero mejora la biodiversidad, aparte de la calidad de vida de los ciudadanos, que les gusta ir allí, mantener su huerta, pasearse, leer, se pueden organizar ferias, actividades sociales. Y además tiene una ventaja estos huertos urbanos. Podemos practicar lo que es los procesos de compostaje. Todos los restos orgánicos de nuestras cocinas podemos acumularlos y si no hay huertos urbanos, llevarlos allí y hacer compostaje. Es muy fácil mantenerlos y el compostaje es muy sencillo. Aquí tenemos un ejemplo de un compostaje hecho, no hay que comprar ninguna herramienta especial. Eso podría ser hecho con palés, donde vamos acumulando la materia orgánica en un sitio y generalmente se hace con lombrices, pero los insectos, las cochinillas, todo acuden ahí, reciclan y es un magnífico mantenimiento de descomponedores de ese material, un magnífico producción de bioelementos que vamos a incorporar al suelo y los vamos a enriquecer de una manera rápida, barata y saludable. Y entonces eso sería otra de las cuestiones que habría que diseñar. Todo esto que hemos comentado es, al fin y al cabo, una ordenación urbana pensada en una vida, en mantener una vida más saludable, en un entorno más amable y colaborando en la conservación de la biodiversidad. Yo creo que los insectos tenemos que hacer un esfuerzo por su conservación y creo que todos podemos hacer algo por ellos. No hay que esperar a hacer grandes reservas de insectos fuera de nuestras ciudades. En nuestras ciudades podemos contribuir a conservar la biodiversidad y conociendo esta diversidad también necesitamos darla a conocer, hacer talleres, trabajar con los colegios, con colectivos sociales, ir difundiendo esta importancia y si valoramos las funciones que tienen los insectos, habremos dado el primer paso para promover su conservación. Favorecer, por lo tanto, al final, espacios en las ciudades, hábitats donde puedan desarrollarse y así convertir la ciudad en un espacio de vida donde también la naturaleza de nuestro entorno viva y se exprese. Nada más, con esto termino. Muchas gracias.